Buenos días. Tengo acompañándome aquí a la doctora Ana María Jurado, especialista en, contanos. En emociones y problemas emocionales y su efecto en la salud. Problemas emocionales. Un tema que ha sido muy cotizado en el reto Ama tu cuerpo, sobre todo en temas de ansiedad y estrés. Una de las preguntas más comunes que nos han hecho es que no logramos diferenciar entre qué es ansiedad y qué es estrés. Claro. Es una pregunta súper común. La mayoría de la gente tiene esa misma inquietud de cuál es la diferencia entre el estrés, que es lo que todo el mundo nos dice que es malo. El estrés es malo, eso te pasa por estrés, eso lo vimos muchísimo. Sinceramente es una forma de hablar, porque el estrés en realidad es un proceso biológico, fisiológico, que nos permite salir de nuestro estado basal para empezar a hacer cosas. Por ejemplo, cuando la alarma te suena en la mañana, lo que te permite levantarte de la cama es el estrés. El que tu cuerpo pueda salir de su estado de reposo para empezar a hacer cosas. Una de las hormonas que el estrés produce o que hace que las glándulas suprarrenales produzcan se llama cortisol, que básicamente su función es, entre muchas, es lograr convertir la grasa corporal en glucosa, y así que vos tengas la energía para poder funcionar. Entonces, el cortisol lo que busca es que tengas energía para poder dar respuestas a las demandas que el medio ambiente te da. Por lo tanto, cualquier cosa que sea salir de tu estado de reposo te va a estresar necesariamente. Pero el problema es que abusamos mucho de la respuesta de estrés con respuestas muy intensas, donde yo no tengo que emitir una conducta. Por ejemplo, con los estados emocionales. Las emociones estresan, todas, las agradables, las desagradables, todas las emociones estresan, todas. Cierto grado de estrés, Siempre hay un grado de estrés, pero entre más intensa es la emoción, más el estrés. Lo que pasa es que las emociones están evolutivamente integradas en que vos des una conducta. Pero ¿qué pasa si vos vas en el carro manejando y te empezás a enojar por lo que está pasando? Nada. O sea, todos esos mecanismos biológicos se quedan como dando vueltas sin ninguna posibilidad de salir, sin ninguna respuesta conductual, que es para lo que están, digamos, integrados dentro del comportamiento humano. Entonces, cuando vos te enojas, la idea es que vos te defendás, pero el organismo lo que entiende es una defensa física, o sea que yo físicamente me defienda de un enemigo, pero yo me enojo y no emito ninguna conducta porque voy en el carro manejando, que no provoca un gasto de todo eso que estoy movilizando. Entonces, el problema es que al no manejar nuestras emociones, al no regularlas, damos respuestas emocionales muy intensas en situaciones que tal vez no son necesarias esas emociones. El carro es el ejemplo más clásico porque además con estas presas y todo nosotros pasamos muchísimo tiempo en el carro sintiéndonos muy mal, con un nivel emocional muy alto porque nos desesperamos, porque estamos en una presa, porque alguien nos tira un carro. Entonces tenemos todas estas emociones que no tienen ninguna salida, sino que se quedan ahí como dando vueltas y haciéndonos que sea muy difícil poder manejarlas de una forma adecuada. Es decir, en simple lo que quiero decir es que tenemos todas estas emociones muy intensas cuando no son necesarias, cuando tal vez esa respuesta no es necesaria. Entonces la diferencia es esa. El estrés es una respuesta biológica, la ansiedad es una emoción como el enojo, como la felicidad, como la tristeza, son todas emociones y son diferentes. Aún así, están muy relacionados porque todas las emociones provocan estrés y también todas las conductas que llevas a cabo. Vos podés tener estrés sin emociones, pero no emociones sin estrés. Y en torno a eso, una de las chicas nos pregunta que cómo puede identificar el sentir, pero ahora que estabas hablando de las diferentes emociones que tenemos, ¿cuándo podemos identificar, ok, esto es ansiedad, esto... Claro, es muy importante que nosotras podamos identificar cada una de nuestras emociones porque además
todas se sienten, como vos estás diciendo, se sienten en el cuerpo, físicamente una siente una reacción. Esa reacción está asociada a la conducta que esperarías emitir. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy feliz, hay un movimiento ahí de recursos físicos para que yo salga a buscar a las personas, para que busque filiación. O sea, que vaya y abrace y habla y busque a los demás para compartirles mi estado emocional. La tristeza está hecha incluso para lo mismo. La gente dice, ¿cuál es el punto de la tristeza? Que los demás te apoyen, porque para el ser humano el apoyo es fundamental. Para cualquier cosa que nosotras necesitemos, como aprender a manejar emociones, aprender a comer, todo es algo que aprendo con el grupo. Entonces, mucho de lo que vos haces con todo esto es eso, es tratar de buscar unión, puntos de unión donde nos convirtamos como en una tribu. El ser humano está hecho para funcionar en tribus. Entonces, mucho de nuestro manejo de las emociones son cosas que aprendemos. Entonces, yo les pido, pregúntense, ¿cómo aprendieron ustedes a manejar sus emociones? ¿Cómo las manejan sus mamás? ¿Cómo las manejan sus papás? Y ahí va a estar la respuesta a por qué yo manejo mis emociones como Claro, algo. conductas aprendidas. Siempre. Y aprendidos de un grupo muy grande. Entonces nosotros estamos en una sociedad donde te dicen que tus emociones las tienes que ocultar todo el tiempo. Porque si no, sos débil. Las mujeres, como expresamos un poco más, nos dicen este chorro de cosas negativas de expresar nuestras emociones. Es que eso es de mujeres porque es de débiles o vulnerable o... A mí me encanta hablar de este tema y creo que lo reitero muchísimo y lo que conocemos como una sociedad patriarcal, ¿verdad? Sí. Que es en la sociedad en la que estamos Sí. y que creo que es importante recalcar que no excluye a las mujeres, ¿verdad? O sea, que no es un tema que por decir patriarcal que estamos hablando de los hombres, ¿verdad? No, sino todos. que estamos nosotras también involucradas Sí. y también propiciamos este tipo de actitud por las conductas aprendidas que traigamos de la sociedad. Claro, es que creo que en esto tenemos que aprender que todas aprendemos a sobrevivir. Y de repente estos son los patrones sociales y yo me adapto a esa situación e intento sobrevivir, aunque no me beneficie. O sea, piensen cuántas cosas hacen ustedes cotidianamente que no les hacen ningún bien, pero las sigo haciendo porque son funcionales dentro de una sociedad que tiene ciertos patrones. Y a veces además cuando intentamos romper con eso, nos dicen otro montón de cosas más horribles todavía, ¿verdad? Desde feminazis y otros términos orientados a, hágame el favor, usted no se salga del canasto en el que yo la metí, vuelva a meter. Y entonces, en general, cuando nosotras reclamamos y decimos mi derecho a expresar mis emociones y tal, se vuelve negativo porque eso es como de mujeres y eso no está bien, porque todo lo de mujeres siempre es negativo. Entonces, muchas de las preguntas es, ¿cómo hago yo para manejar mis emociones? El primer paso es aceptarlas, reconocerlas, sentirlas. Claro. El poder decir, estoy enojada, Exacto. estoy triste, Me siento. eso me molesta, eso me enoja, eso me frustra. El primer paso es poderla reconocer y admitirlo dentro de este grupo social como una cosa válida. Exacto. No necesariamente tiene que ser una explosión de ira absoluta, porque eso pasa mucho. Nos enseñan tanto que tan fea la mujer que se enoja, que en general nos prohíben esa emoción. La ansiedad pasa mucho, que es un fenómeno muy interno. Y yo me siento súper mal, horrible, con el estómago hecho un puño y con toda esta preocupación en mi cabeza, pero no le encuentro a eso ninguna salida. Claro. Y no puedo llorar en público. No puedo o manifestar que estoy preocupada, porque entonces me dicen, ay, qué loca, ¿cómo te preocupa eso? Exacto. Como si no fuera legítimo y como si no nos enseñaran constantemente en esta sociedad a que tenemos que estar preocupadas por el futuro. Y un tema ahorita que decís, que mencionó la palabra validar, el validar y el desvalidar, ¿verdad? Que yo estoy constantemente tratando de validar por qué, ¿verdad? Y no sé si voy a hacer sentido lo que voy a decir, pero a veces también no es necesario decir por qué o justificar que estoy enojada, simplemente lo estoy. Lo estoy. Y decir estoy enojada. ¿Pero por qué? Porque sí, estoy enojada, no sé. Y el tener la posibilidad de admitirlo. A veces nos sucede con nuestras parejas que cuando les decimos, es que algo me molesta, entonces tu pareja reacciona,
de una forma excesiva. Que eso, pues yo creo que es todo un tema para hablar en otro momento, pero lo primero que las invito es a eso, a ser claras, a ser transparentes con respecto a cómo se sienten, primero con ustedes mismas. Primero admitir, agarrar mi emoción y abrazarla, aunque sea fea, aunque se sienta mal. La ansiedad se reduce primero cuando yo digo, acepto que me siento ansiosa, acepto que me siento triste y lo voy a abrazar. Sin etiquetarlo, si es bueno o malo. Las emociones no son ni buenas ni malas, pueden ser agradables o desagradables, eso te lo compro, pero las emociones no son ni negativas, ni positivas, ni buenas ni malas, son, y todas cumplen un propósito. Por ejemplo, la ansiedad es muy buena si vos anticipas un peligro, por ejemplo, cuando vas caminando por una calle oscura y vos decís, por esa calle yo no me voy a meter, anticipaste un peligro potencial, y entonces resulta que vos podés, no necesitas meterte en esa calle y que te asalten para saber que algo malo te podía pasar. Ahí la ansiedad fue muy buena. O cuando, por ejemplo, estás en un bar y se te acerca alguien como a ligarte que te da una mala vibra. Ahí la emoción fue súper buena. Te está anticipando un peligro potencial, y entonces cuando alguien te mueve cosas como feas, es mejor decir, eso. Porque también somos seres humanos que funcionamos por intuición, ¿verdad? Claro, y cómo nos cancelan esa intuición. O sea, cómo constantemente nuestras intuiciones nos hacen sentir que son cosas como de locas mujeres, y no las abrazamos y no decimos, mejor, no es que yo tengo que actuar siempre con mis emociones, pero sí aceptarlas y decir, voy a averiguar qué es lo que está pasando, porque por algo estoy sintiendo lo que siento. Entonces la emoción, lo primero es reconocerla, aunque no sepa muy bien cuál es, pero lo primero es reconocer y decir, algo está sucediendo, algo pasa, y tengo que poner atención a ver qué es lo que me está despertando esta alarma, porque las emociones son eso, al final son como una alarma que te indica que algo está pasando, todas ellas, y las emociones son ni buenas ni malas, son nada más. Ok, y hay una pregunta también en este mismo tema que nos hacen, es cómo manejar la ansiedad en un ambiente que ya promueve la ansiedad. Es difícil, ¿verdad? No podemos separar a las personas de su ambiente. Como les decía, para el ser humano el grupo es fundamental, pero entonces todo lo que pasa en el grupo se nos pega, por decirlo de alguna forma. Exacto. Estamos diseñadas. Hay un ambiente generalizado. Claro. Pensarlo en las ratas, por ejemplo. No, muchos de los estudios que hacemos es con ratas, pero es que no somos tan diferentes en muchas cosas. Cuando vos ves un grupo de ratas que sale corriendo, de habitual está pasando algo, como un incendio, una inundación, algo. Exacto. Pero la que vio la inundación fue una sola y salió corriendo. Las demás dijeron, si esta corre es por algo. Y aquí vamos corriendo. O sea, las emociones se pegan. Y como somos seres sociales, se nos pegan las emociones de los demás, las consumimos, por decirlo de una forma simple. Entonces, si vos estás en un ambiente súper tenso, aunque hagas tu mejor esfuerzo por no tensarte, va a pasar. Desde lo cognitivo-conductual, que es lo que yo trabajo, tratamos de que si el ambiente se puede cambiar, cambiemos el ambiente primero. O sea, que si hay algo, por ejemplo, en tu lugar de trabajo que te hace sentir incómoda, ver si es posible que eso cambie. Porque si te está haciendo sentir incómoda, es por algo está pasando en esa organización que despierta tu alerta. Exacto. Y tenés que parar un momento y revisar que ese algo puede ser algo tuyo, que tal vez vos no tenés la personalidad que calzas con ese puesto de trabajo o así, que es importante también analizarlo. Muchas veces las personas cuando me dicen, llegan a mi oficina y me preguntan, entrégueme porque tengo una entrevista de trabajo, ¿cómo hago para que me contraten? Y yo siempre les digo, no, es al revés. Usted llega a ser quien usted es. Nadie sabe mejor que usted lo que usted es y lo que usted es capaz de hacer, pero a veces va a suceder que eso que usted es no es adecuado para la empresa. Exacto. Y usted tiene que saber decir, es que ese no era el trabajo para mí. Y no te desvalida como persona, para no sos menos. No, lo que necesitas es encontrar cuál es tu camino. En lugar de tratar de forzarte, de caber en un camino que no es el tuyo, es buscar cuál es el tuyo. Entonces, muchas veces si en un ambiente estás sintiéndote como atacada o tensa, ya hay algo que está pasando y tenés que confiar en eso y escucharte. Si se puede cambiar, intentarlo cambiar. Bueno, y ese es un tema que nos lleva a otra pregunta súper interesante que dice,
¿Cómo hago para que los problemas de los demás no afecten mi vida y tampoco sentirme culpable por eso? El tema de la culpa, ¿verdad? Sí, la culpa yo creo que es la forma en la que mejor se controla a la gente, ¿verdad? O sea, mejor hacer que no haga o haga cosas. La idea de la culpa es eso, un poco de controlar comportamientos. Pero el problema, como te decía, con todas las emociones, es que quizás las sentimos ante demasiadas situaciones, muy seguido, ante cosas en las que en realidad debemos cuestionarnos si realmente estaban bajo nuestro control. Para mí la culpa está muy asociada con el tema del control que intentamos ejercer sobre cosas que no son nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que plantearnos si realmente es nuestra responsabilidad, por ejemplo, que a nuestros hijos les vaya bien en la escuela, que la casa esté siempre limpia e impecable, o nos empezamos a llenar de este montón de responsabilidades sin cuestionar si realmente es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, una de las cosas que más hacemos es tratar de hacernos responsables del comportamiento de otras personas. Tal vez en temas que luego tocaremos más a profundidad, pero en temas de cuando alguien tiene una conducta con voz inapropiada, la gente empieza a pensar, ¿qué habré hecho yo para provocarlo? Entonces me estoy haciendo responsable del comportamiento de otra persona. Es porque yo lo provoqué. Como el video que estábamos viendo ahora en el Face, de una chica que es camarera, que está así como agachada en una pantalla y pasa un tipo y le mete un pellizco en una nalga. Entonces ella se vuelve, lo agarra el cuello y lo tiene. Y entonces muchos de los comentarios de la gente en el video es que ella lo estaba provocando. ¿Por qué tenemos que pensar que nosotras somos responsables del comportamiento inadecuado de otras personas? Es decir, ¿es mi culpa que me digan cochinadas en la calle? No, evidentemente no. Cada quien es responsable de su conducta. Entonces lo más importante es que ojalá tratáramos de hacernos responsables de mi conducta, que es lo que sí está bajo mi control. Lo que está bajo mi control es lo que yo hago, no lo que hacen los demás. Y saber que dentro de eso es muy difícil que de gente cercana, tus hijos, tu familia, tus amigas cercanas, vos no te sentás como involucrada en sus problemas. Es un arte, pero hay que ir progresivamente sabiendo que, por ejemplo, vos das un consejo a una amiga y ella tiene todo el derecho del mundo de seguirlo o no. Exacto. De analizar y decir, yo le agradezco mucho el consejo, pero yo prefiero hacer otra cosa. Y aceptar que las decisiones que toman los demás son de los demás, no son mías. Yo soy responsable de mis decisiones, de mis respuestas. Es un tema que ahorita profundizamos, ¿verdad? Pero el tratar de tener control, jamás vamos a poder tener control de cómo la persona va a reaccionar, de cómo va a accionar. Y bueno, yo por lo menos en mi caso, una de las cosas que yo siento que ha cambiado mucho mis relaciones interpersonales es el entender eso, que uno constantemente está programado en el tema de debería. Es que ella o él debería de hacer esto, debería de hacer lo otro, y si no lo hizo, ¿verdad? Uno se enoja o se frustra porque no hicieron las cosas como uno quería que las hicieran. Y al final la gente hace las cosas como quiere, como le da la gana. Exacto. Y piensa lo que le da la gana. Para mí, una de las preocupaciones más grandes era lo que pensaban los demás. Y yo vivía siempre, es que van a pensar que yo tal, y es que van a decir que yo. Al final tenemos que aceptar que la gente piensa, dice, hace lo que le da la gana. Y uno no tiene ninguna posibilidad de controlar lo que los demás hacen lo que quieren. Entonces nos hemos limitado muchísimo en nuestras vidas, muchísimo, porque no quiero que piensen, no quiero que digan, cuando al final, primero, la gente tiene sus cosas y sus problemas, y habitualmente lo que están pensando es en eso, en sus cosas, en su vida y en sus problemas. Una no es tan importante. Y entonces, a pesar de que a una le gustaría ser como el ombligo del mundo, en realidad no lo sos. En realidad la gente casi siempre está pensando sus cosas. Y segundo, los que sí piensan cosas de uno, les prometo, la gente va a decir cosas de ustedes. Cuando ustedes entran a un bar, va a haber gente que las va a ver de arriba abajo y se las va a comer. ¿Y qué? ¿Eso qué impacto tiene en tu vida como para que amerite que te preocupe tanto?
¿Qué impacto tiene lo que los demás piensan en mi vida? Si son los demás en genérico. Yo creo que uno sí puede preocuparse por lo que la gente cercana piensa. Está bien. Sobre todo cuando llegas a un punto en que tal vez le puede afectar o puede hacerle Eso daño pienso. a una persona. Sí, cuando ya estamos hablando de decir la gente que es muy cercana a vos, está bien que te preocupe un poco, qué pueden pensar, pero eso no lo puedes adivinar, eso te lo tienen que decir, que ese es el siguiente truco. Una vive suponiendo lo que los demás creen o van a hacer. Típico, porque yo lo he hecho y estoy segura que vos también. Cuando una va a ir a tener una conversación difícil con alguien, se va imaginando la conversación. Todos los escenarios. Total, posibles. y vas lo que yo le voy a decir, y lo que él me va a decir, y lo que luego yo le voy a decir, y luego nunca pasa de esa manera. El estar pensando anticipadamente qué va a pasar te genera muchísima ansiedad. Para nada. Porque no sabes qué va a pasar hasta que estés ahí. Lo que hablábamos ahora de vivir en el presente, de no estar pensando tanto en el pasado y en el futuro. El pasado ya no lo puedes cambiar, el futuro es totalmente incierto, no es algo que esté bajo tu control. Que creo que hoy en día lo han en toda esta industria, por así decirlo, ¿verdad? El tema del bienestar, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Sí, se ha convertido en eso, le han puesto el término de mindfulness, ¿verdad? Y creo que al final no hay que darle tanta complejidad a las cosas cuando es tan simple como estar en el presente. Claro, con lo del mindfulness yo tengo todo un rollazo, ¿verdad? Porque se ha vuelto el nuevo mercadeo, la nueva cosa que mercadeamos. Y yo entiendo, la gente tiene que vivir de algo, pero nosotras realmente tenemos que considerar que la vida quizás es más simple. Más bien por estarla retorciendo tanto, por hacerla tan compleja, es que estamos tan ansiosas y tan complicadas. Todavía le creamos más estrés porque tenés que ponerte aceite de coco en la mañana, tenés que hacer meditar hasta que vuelves a hacer. Tenés que y le agregas tantas listas, o sea, yo he leído tanto como de deberes. De deberes y que te ponen, ok, la rutina mañanera y son 15 pasos. ¿Verdad? Y programarse esos 15 pasos ya te está creando un estrés tan grande en tu mañana. Sí, hay un video que yo se los recomiendo mucho sobre depresión que se llama Yo tenía un perro negro, I had a black dog. Lo hace la OMS. Y una de las recomendaciones que es súper lindo, son unos dibujos preciosos y explica muy bien cómo funciona la depresión. Y en él dice, yo tuve que aprender a simplificar mi vida, porque la depresión está muy asociada a la ansiedad. Y si no simplificas tu vida, te vas llenando de un montón de cosas innecesarias. Entonces, puedes decir mindfulness si quieres, y luego hay gente que dice mindful eating, y entonces hay que comer con mindfulness. O sea, es vivir en el presente. Viva ahora, viva aquí, viva ahora. Ese es el segundo tip para poder controlar tus emociones. Viva en el presente. En el pasado está la tristeza, en el futuro está la ansiedad. Viva en el presente, en lo que usted puede manejar y puede controlar, que es el ahora. El aquí y el ahora es todo lo que tenés. El regurgitar tanto el pasado, que nosotros le llamamos rumiación, literal, porque como las vacas le damos a un pensamiento de algo que pasó y nos volvemos a sentir avergonzadas o culpables de algo que ya no podemos cambiar. Que aquí podemos entrar en otra de las preguntas que hicieron bastante, que era en el tema de a la hora de dormir, que te da tanta insomnio, que es eso, darle como un... Claro, el problema a la hora de dormir es que todos los estímulos del medio ambiente se caigan y ya estás sola vos con tu cabeza. Vos tenés que aprender a tener una buena relación con tu mente, con tu cabeza, con las cosas que te decís. Porque si constantemente es una discusión negativa, lo que no estamos aprendiendo es que esa mente lo que te está dando es una opinión. Nosotras lo vemos como una verdad, pero no, es una opinión casi siempre negativa. Yo les pido a mis pacientes casi siempre, imagínense que esa voz interna que usted tiene y le está diciendo todo eso, es una persona afuera que le está diciendo todas esas cosas. ¿Usted le odiaría a esa persona? No, la odiaría, la habría sacado de mi vida. Entonces, ¿por qué la tiene ahí adentro? Porque es eso, usted no puede evitar que los pensamientos vengan, pero sí les puede quitar la atención que les da. Si vos les das tanta atención, tu cerebro interpreta que es algo importante, a lo que tiene que darle atención, y entonces lo repite más y más y más y más y más y más y más. En cambio, si usted llega y dice,
no, es que esto no me ayuda para nada, no tiene ninguna utilidad en mi vida, mejor lo boto y recycle bin y se acaba el problema. A mí me pasa mucho también, sobre todo cuando doy clases de yoga, al final se hace el Shavasana, que lo expliqué hace poquito en un post. Pero verdad, cuando estás en ese estado en que estás quieto y ya te encontrás, ¿verdad? Al igual que como vas a dormir, cuando te acostás y te encontrás con tus pensamientos. Y eso que estás diciendo me resuena mucho porque es lo mismo, es cuando te das cuenta, cuando te pones en un plano exterior y te das cuenta de que ese pensamiento también es un plano exterior, ¿verdad? Lo podés exteriorizar. Totalmente, lo puedes ver afuera de vos y decir, vení para verte, a ver, no me sirve, o sea, esto no tiene utilidad, o no tengo fundamento para creerlo, o estoy suponiendo cosas, o me falta información, y entonces es aprender a eso, a decir, a seleccionar qué vas a atender de todo ese ruido, porque si no, el insomnio, una de las cosas que más provoca es que entonces yo me levanto, abro la nevera y como en el tema de la comida y empiezo a comer cosas o me tomo algo, porque el comerme algo me da una satisfacción inmediata. La gratificación inmediata. O alivio. Aliviada. De repente esa ansiedad tan horrible que sentía desaparece. Si vos tenés todo ese ruido en tu mente, que este es el tercer tip, lo que necesitas buscar es distracción. A las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, ¿qué puedes resolver? ¿Qué ganas con volverte loca? Hay este libro que se llama Comer, Rezar y Amar, que es como súper curioso. En el libro, no en la peli, en el libro ella empieza contando que ella está acostada en el baño llorando y empieza a pedirle a Dios, en el tema de la espiritualidad, que por favor la ayude, que le dé una señal, que le dé una respuesta, y empieza a suplicarle, por favor, dame una respuesta. Y ella dice que una voz interior, que ella reconoce que es ella misma, pero como Dios hablando dentro de ella, le dice, Liz, andate a dormir. Sí. O sea, ella dice, claro. Entonces dije, ¿qué podría resolver yo a las 3 de la mañana llorando en el baño? Absolutamente nada. Lo que tenía que hacer era irme a dormir. Y en la mañana resolver. Entonces me levanté del baño, me fui a acostar. Y a la mañana siguiente empecé a tomar decisiones. Ese es el cuarto. Tomar decisiones. Uno de los criterios para ser feliz es no quedarte pegada en una cosa y darle 1000 vueltas, sino afrontarla, por difícil que sea. ¿Querés controlar la ansiedad? Hacerle frente a esas cosas que te preocupan, a esos problemas. No les des 1000 vueltas, afróntelos. En el camino irás aprendiendo las mejores formas de resolverlos, pero afróntelos, no se quede pegada en cosas, no le den 1000 vueltas, solucione. Porque dar 1000 vueltas a las cosas solo es el camino de la ansiedad y de sentirte. Y solo las puedes solucionar si, como fue el tip primero, ¿verdad? Lo traes al presente. Y que es, ¿verdad?, tan importante y a veces es difícil porque no logramos identificar la raíz. A veces, y tal vez aquí nos pueda dar un poquito más de contexto, pero muchas veces lo asociamos como con el pensamiento, el sentimiento o el pasado más inmediato. Sí. Y tal vez la raíz no es esa. Entonces, ¿cómo podemos empezar como a desengranar para llegar a qué es lo que de verdad a mí me está causando esta reacción? Muchísimas veces esas cosas que tenemos tan enterradas están tan cargadas de emociones que nos desagradan, que entonces no las queremos ver. Nuestro cerebro lo esconde ahí bajo un montón de negación y trata de no prestarles atención porque se siente muy feo. El proceso de sanar cosas pasa por ver adentro del closet tus cadáveres, sacarlos y decir, voy a hablar con vos aunque me duela, voy a verte, voy a ver qué es lo que vos tenés que me hace sentir tan dolida. No hay forma de sanar si una no agarra esas cosas que tiene enterradas y las mira y las acepta como parte de tu historia, como parte de vos, como parte de tu vida. Y como en todo, como decía por principio, el primer paso es afrontar, es aceptar que tengo estas emociones, abrazarlas y hablar con ellas y aprender a tener con ellas una buena relación. Claro. Entonces repetimos, tenemos 4 pasos, ¿verdad? Que es aceptar tus emociones primero, eso es el primer paso. El segundo es ver a tu mente, escucharla, ver qué es lo que tu mente te está diciendo. El tercero es afrontar.
Y el cuarto es tener una buena relación con tus emociones, es verlas, es aceptarlas, pero también accionar. No te quedes ahí pegada. Son una alarma que te dicen que hay algo que está mal. Presta atención a esa alarma. A ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí lo tienen. Creo que sería súper positivo si volvemos a hacer otro conversatorio, porque nos han preguntado en temas que podríamos quedarnos hablando horas, pero tenemos depresión, tenemos temas de violencia, traumas, ¿verdad? Creo que es importante que abordemos esto en otra sesión. Claro, yo encantada de volver a estar aquí con ustedes y ojalá que la información que hemos hablado hoy sea útil y sirva de provecho, y cualquier cosa me buscan y con todo gusto estoy para ustedes en lo que necesiten. Ahí vamos a dejar el contacto de Ana María para